Estimados estudiantes, una vez más estamos en esta serie de prácticas como parte de su calificación de Microsoft Excel. Es importante retomar cada uno de los conceptos que hemos ido abordando y además de la serie de videos que les dejé para que vayan repasando las fórmulas y funciones que se verán durante estas prácticas. Estos videos, recuerden que son teóricos, son para que comprendan lo que es fórmula, lo que es función, la estructura de una fórmula, la estructura de una función, de funciones estadísticas, de funciones aritméticas y de algunas otras que nos van a servir para realizar estas prácticas. Es importante que las vayan viendo, en este caso los videos que les acabo de mencionar, los videos teóricos que les dejé en plataforma, para que puedan comprender cada uno de los elementos que estamos utilizando en estas prácticas. Que por otra parte yo se los explico de manera sencilla en este video, pero también es importante que los vean en estos videos teóricos. Entonces vamos a retomar la práctica hasta donde nos quedamos. Nos vamos a ir hasta donde nos quedamos en este caso, que es la práctica. Terminamos lo que fue la tabla periódica, la práctica de fórmulas, tienda, y ahora vamos a retomar y hacer un nuevo formato. Ustedes van a realizar este formato con todos los conceptos que ya vimos desde tabla periódica. Todo este formato les voy a pasar un PDF como este, donde van a marcar cuál es la tabla o cuál es el formato que van a realizar. Yo se los voy a pasar mediante plataforma. Van a hacer este formato y vamos a retomar la práctica desde este momento una vez que hayan realizado el formato. Adicional a esto, también les voy a pasar un formato de Excel como este, donde les voy a pasar los datos con lo cual van a rellenar la práctica que vamos a realizar. Entonces vamos a comenzar desde ahorita. En este caso vamos a copiar los datos uno por uno. Ok, entonces lo que vamos a hacer antes que nada en el formato, en este caso este formato que acabamos de hacer, a esta celda que acabamos de combinar, esta celda listas, vamos a ponerle un nombre. Ya les había mencionado que estos nombres que le ponemos a las celdas con su respectivo apellido y nombre es por motivos didácticos para que yo esté enterado que realmente ustedes hacen el trabajo. Entonces vamos a nombrarlo en el cuadro de nombres y le vamos a poner lista. En este caso, si son del primero A, le van a poner primero A, o si son del primero B, pónganle primero B. Dependiendo del grupo en el que estén, le van a poner apellido paterno, guión bajo, nombre. Recuerden, este de primero A, dependiendo del grupo en el que estén, y este pues ya su apellido y su nombre, y le doy Enter. Y ya queda nombrado esta celda combinada con este nombre. Ok, entonces este es el único que vamos a nombrar por el momento. Y vamos a empezar a lo que es a rellenar todo lo que es nuestros datos. ¿Sale? Antes de empezar a rellenar, vamos a nombrar esta hoja, vamos a nombrarle lista. Vamos a ponerle un color diferente al que hemos estado utilizando, por ejemplo, un azul un poquito más bajo, o más, sí, un poquito más bajo, para que se diferencie de los demás, aunque se parece mucho a este, podemos cambiarle un poquito uno más bajo. Ahí está, vamos a dejarlo así por el momento. Pueden ponerle el color que ustedes quieran, no pasa nada. Entonces vamos a empezar a copiar los datos. En este caso vamos a copiar primero el nombre y la matrícula. Vamos a copiar, clic derecho, copiar. Recuerden que el copiado es muy diferente a lo que es Word y PowerPoint. Y nos damos cuenta que copiamos una vez que vemos esta línea punteada recorriendo todo lo que habíamos copiado. Si esta línea desaparece ya no podremos pegar nada porque significa que ya no está el copiado dentro del portapapeles. Entonces nos vamos a situar en matrícula y le vamos a dar clic derecho y pegar solo valores. En este caso vamos a pegar solo valores, solo los datos. Muy similar al texto sin formato que insertábamos en Word y PowerPoint. Entonces ya tenemos los datos. Ahora vamos a pegar lo que son las asistencias y faltas. Vamos a copiar o a seleccionar todo lo que son las asistencias y faltas, los cuadros pequeños. Les voy a hacer notar que no son los mismos datos que ustedes van a utilizar. Ustedes tienen los datos de su grupo. Yo estoy utilizando datos de otros grupos anteriores como ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, los nombres que yo tengo aquí en el video no van a coincidir con los que ustedes van a tener en plataforma. Así que no se confíen en eso. Entonces vamos a pegar las asistencias y las faltas, nada más valores. Así como les acabo de mencionar. Ahora con las calificaciones. Vamos a copiar solo calificaciones.
Control C. Y lo vamos a pegar a partir de práctica. Aquí práctica 1, estas de acá son otras cosas que vamos a hacer. Clic derecho y solo valores también. Y ya tenemos las calificaciones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar clic desde asistencia hasta calificaciones finales redondeadas. Toda esa parte, todo donde tengamos datos. Hasta acá, así como lo acabo de seleccionar. Y se aplicará alineación centrado y alineación en el medio. Así lo vamos a poner. Ok, en el caso de las asistencias y faltas también lo vamos a seleccionar. Y vamos a ponerle negrita y nada más. Ok, en el caso de las calificaciones, vamos a seleccionar estas calificaciones que tenemos acá. Y nos vamos a ir a la pestaña inicio y el grupo número. Como ustedes pueden ver en esta opción, ustedes pueden cambiarle el formato a su celda. De manera predeterminada viene como formato normal, pero lo pueden cambiar a formato número, a formato de moneda, formato contabilidad, formato fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción y el formato en que ustedes quieran. Algunos de ustedes tuvieron problemas a lo mejor con las fórmulas en prácticas pasadas. Es importante que las celdas que te contengan números las pongan como números para que puedan realizar el trabajo correspondiente. En este caso también lo vamos a poner como número porque son calificaciones y son números, entonces vamos a ponerle número y observen que automáticamente se le colocan 2 decimales. Entonces acá lo podemos agregar o quitar decimales. Ahora, por ejemplo, si nosotros lo hubiéramos dejado en general, en este caso, así como lo teníamos anteriormente, le di control Z, podemos irnos al cuadro de diálogo de número. Y desde aquí podemos darle el formato de número a lo que tenemos seleccionado y cuántos decimales quiere que tengamos o queremos que tenga. En este caso le podemos dar 2 y le damos aceptar y automáticamente se pone. Obviamente estas calificaciones que tenemos acá va a pasar lo mismo. Le podemos poner el formato, aunque no se va a ver, pero una vez que tengamos las calificaciones, los promedios y todo, se va a visualizar. De una vez vamos a ponerle formato a toda esta parte hasta calificaciones redondeadas, toda esta parte. Y vamos a ponerle formato número directamente acá. Y vamos a ponerle 2 decimales. Ahí ya lo tiene automáticamente 2 decimales. Ok. Muy bien. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a asignar un número progresivo a los alumnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta parte de matrícula yo ya lo tengo centrado, pero si ustedes no lo tienen centrado, lo pueden centrar. Alineación a la izquierda, alineación al centro. ¿Sale? Y aquí vamos a ponerle 1, 2, 3 hasta el número de alumnos que sea, pero hay una forma más fácil de hacerlo. Vamos a ponerle solamente el número 1, una referencia para nuestra serie, para nuestra numeración, y vamos a darle relleno o copiar y pegar. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada cuando copiábamos fórmulas, pero también se pueden copiar datos. Entonces nos situamos en el extremo derecho inferior. En este cuadrito, el cursor tiene que transformarse en una cruz negra. Le damos clic sostenido y le arrastramos hacia abajo hasta el último alumno que tengamos. Ahí lo tenemos. Aparentemente nada más se copió, que es lo que hicimos, copiar. Pero recuerden que hay otras opciones. Podemos copiar la celda, que fue lo que hicimos. Serie de relleno, que es lo que queremos. Podemos nada más copiar y pegar formatos, o sin formato, o relleno rápido. Entonces lo que queremos es una serie, es decir, 1, 2, 3, hasta el número de alumnos que sea. Serie de relleno y automáticamente se rellena todo el número, en este caso de alumnos. Entonces ya tenemos desde el 1 hasta el 38, que son estos alumnos. Y sin tener que poner uno por uno, 1, 2, 3, hasta el 38. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos con la fecha. Ok, entonces acá lo que tenemos es fecha. Probablemente acá no tengamos el texto correspondiente, por ejemplo, se vea así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y es lo que, si no pudieron hacer esta parte, vamos a seleccionar todas estas fechas y vamos a irnos a la opción de orientación. En la ficha inicio,
grupo alineación y hay una opción que se llama alineación y lo vamos a hacer girar texto hacia arriba. ¿Sale? Es esto que le aplicamos aquí a todos estos encabezados, pero ahora lo vamos a aplicar a las fechas. Vamos a seleccionarlo, si no han hecho esta parte, lo pueden hacer ahorita. Ahora girar texto hacia arriba, aparentemente no se ve nada, porque apenas vamos a escribir las fechas y ahora sí vamos a escribir las fechas para la asistencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el caso del primero A, van a colocar la siguiente fecha. 02 de 08 del 2021. Y en la siguiente columna van a hacer lo mismo. Observen qué es lo que pasa. Cuando yo coloqué la fecha, automáticamente el formato se convirtió en fecha. Aquí lo tengo en general. En la siguiente columna, observen que lo tengo como general. Y si yo le coloco la siguiente fecha, van a colocar la siguiente fecha del 08 del 2021. Y si yo le doy Enter, automáticamente esta ya se convirtió en fecha. Entonces lo que van a hacer, solo el primero A va a hacer esta captura del 2 y 3 de agosto. En el caso del primero B, van a hacer del 6 de septiembre del 2021 y del 7 de septiembre del 2021. Ok, entonces recuérdenlo. En el caso del primero A, 2 y 3 de agosto y en el B, 6 y 7 de septiembre. Ok, entonces me voy a quedar con estos datos del primero B, pero lo demás lo van a hacer con el primero A lo va a hacer con sus datos. Ok, una vez que hicimos esto, vamos a seleccionar antes, vamos a darle el último formato que es alinear al centro y en el medio, si no lo tiene lo hacen, si ya lo tiene pues ya lo dejan así. Entonces vamos a seleccionar las dos fechas que acabamos de capturar y vamos a autorrellenar así como hicimos en los números que arrastramos, ahora lo vamos a hacer con las fechas. Nos colocamos en el extremo inferior derecho, aquí donde está la crucecita, y ahora arrastramos hacia la derecha. Y observen cómo las fechas se van colocando consecutivamente. Ya es 6, 7, a ver, 6, 7 del 2021. Por aquí hubo un error. Ok, vamos a volver a hacerlo. Probablemente aquí hay un error. Aquí está el error. No colocamos aquí la diagonal. Ahí está, listo. Hay que percatarse o hay que fijarse que las fechas estén bien escritas y no suceda este error como el que acabo de cometer. Ahora sí, arrastramos. Y las fechas ahora sí están correctas. 6 de septiembre, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta el 25. Pero, ¿qué creen? Aquí todas las fechas son todos los días, incluye sábados y domingos. Entonces, ¿cómo lo hacemos para quitar sábados y domingos? Dejamos seleccionada toda esta parte de las fechas, nos vamos a rellenar en la ficha inicio, grupo edición, y nos vamos a series y le colocamos estas opciones, series en filas, debe ser de tipo cronológica, de fecha, unidad de tiempo, día laborable, incremento 1 lo dejamos como tal y le damos a aceptar. Y ahora sí, ya nos los coloca laborables. El día 6 de septiembre es lunes, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 es sábado y domingo y así sucesivamente. Nada más nos coloca las fechas laborables. Y así es como rellenamos fechas de manera automática. Ok, perfecto. Ya terminamos con algunas ediciones. Ahora vamos a asignar porcentajes aquí a los rasgos evaluar. Los dos grupos van a colocar, en este caso ustedes observen que tienen el formato general, vamos a colocarlo en formato porcentaje, aquí lo tenemos, pero ¿cómo lo vamos a colocar en número general? Para el 40% que vale el examen vamos a colocarlo 0.4, para las prácticas 0.4 y las tareas valen 0.2 o 20%. Ahora lo seleccionamos y una vez que lo convertimos a porcentaje directamente desde acá o desde acá o desde acá, a ver dónde está, porcentaje, acá está, podemos asignar decimales, observen, son las tres formas que podemos hacerlo, vamos a colocarle 0 decimales y el porcentaje y le damos a aceptar. Esto en matemáticas, el equivalente de un 40% es 0.4,
y del 20% es 0.2, por eso al momento de convertirlo a porcentaje se coloca el 40% y el 20% respectivamente. Y así es como colocamos el 20 y 40% de cuánto vale cada uno de los elementos de los rasgos a calificar. Como pueden darse cuenta, aquí vamos a calcular promedios, calificación final y calificación de todos de todo lo que vayamos a obtener acá, prácticas, tareas o examen. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar algunos cálculos. Vamos a calcular cuántas asistencias tiene acá, cuántas faltas tiene y el porcentaje de asistencia respecto al de faltas. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a utilizar? Vamos a utilizar una fórmula contar-si. Les recuerdo que ya debieron haber visto estos videos teóricos que les proporcioné. Ya debieron haber visto este video, el 1, el 2, el 3. Para visualizar les recomiendo que vean el video 7, que dice aquí viene qué son las funciones contar y contar-si, que es la que vamos a ver en este momento. También vamos a ver las funciones promedio. Estas también vamos a ver, les recomiendo que vean la función si y la función y la función o, que es la que vamos a ver en un momento más. Algunas funciones lógicas, es las que les acabo de mencionar. Funciones matemáticas, redondear, también vamos a ver qué es esa función. Aquí también viene la función raíz que ya vimos en un video pasado. Y algunas otras funciones importantes. Aquí está la función promedio que también vamos a ver. Entonces es importante que vean estos videos y revisen para que no tengan ninguna duda, que también los explico de manera breve, pero es importante que lo vean. Muy bien, de acá lo voy a cerrar porque ya lo utilicé. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a calcular cuántas asistencias tenemos aquí por medio de una fórmula. Entonces, de acuerdo al video, la función que vamos a utilizar es igual a contar punto si. Observen que aquí aparece la estructura, abrimos paréntesis, y ¿qué necesitamos? Según la estructura necesitamos un rango. ¿Qué vamos a contar? De acuerdo al nombre de la fórmula, vamos a contar algo si cumple con cierta condición, que es el criterio que vamos a colocar aquí. Entonces el primero es el rango, vamos a seleccionar todo el rango, arrastrando. Ahora, según nuestra fórmula, colocamos una coma. Recuerden que de acuerdo a la versión de su Excel o a la actualización o al idioma, puede que sea un punto y coma. En este caso es coma. Así que pongan mucha atención a la estructura que les aparece aquí. Si aquí les aparece punto y coma, es que deben colocar un punto y coma. En este caso es una coma. Y ahora colocamos el criterio. ¿Qué criterio queremos que sea? O sea, ¿qué vamos a contar? Vamos a contar en este rango. Ya dijimos en dónde vamos a contar. Ahora el siguiente es el criterio. ¿Cuál es el criterio que vamos a colocar? Que tiene que ser un punto. Entonces colocamos un punto aquí, pero no lo vamos a colocar directamente. Lo vamos a colocar entre comillas. Ese punto, porque vamos a contar puntos, pero vamos a colocar todo aquello que vayamos a utilizar de caracteres en Excel dentro de una fórmula, lo vamos a colocar con números. Si queremos contar el número de 4, el número de 5 que hay en determinado rango, ahí sí lo colocamos sin comillas porque son números. Solamente colocamos entre comillas caracteres como letras o símbolos como puntos, comas, signos de pesos, entre otros. Cerramos el paréntesis que aquí nos indica que vamos a cerrar el paréntesis. Y ahora sí, nos va a contar cuántos puntos. Son 20 en total. Ahora sí, vamos a copiar y a pegar las fórmulas. ¿Qué quiere decir? Autorrellenar, como lo hicimos. No vamos a poner es igual a contar sí, rango, entre comillas, punto. No, porque es muy tedioso. Ya lo habíamos dicho en una práctica anterior. Entonces vamos a autorrellenar hacia abajo y ahora sí, observen cómo se hace. Por ejemplo, en que tiene varias faltas. Entonces tiene 12 asistencias porque debe tener 8 faltas. Lo mismo hacemos con las faltas. Es igual a contar punto sí, abrimos paréntesis, seleccionamos todo el rango de datos, a dónde vamos a contar las faltas, pero como ahora vamos a contar faltas, vamos a poner la diagonal. Ahora sí, entre comillas, no se les olvide, cuando es un carácter o una letra, lo colocamos entre comillas. Si fuera número, lo colocamos directamente. Cerramos el paréntesis y ahora sí, enter. Y nos está colocando o nos está contando 0 faltas porque no existe ninguna diagonal. Y autorrellenamos o copiamos y pegamos.
Muy bien, observen. Ahora sí, por ejemplo, en este caso que tiene 12 asistencias y tiene 8 faltas. En total debe sumar 20 porque son 20 los días de asistencias y faltas. Ahora sí, ya colocamos lo que son las faltas y las asistencias. Ahora vamos a calcular el porcentaje de asistencias, es decir, de todas las asistencias que tuvieron, cuántas en realidad tuvo de un total del 100%. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Lo que tenemos que dividir es el número de asistencia entre el total de asistencias que debió haber tenido. Por ejemplo, en este caso va a ser 18 entre de 20 que debió haber tenido, pero lo vamos a hacer como una fórmula. Es igual al total de asistencias que tuvo entre de y vamos a dividirlo entre una fórmula que nos va a contar el número de asistencias que debió tener. Y esta fórmula es contar. Contara, observen, dice contara. Aquí nos dice que significa cuenta el número de celdas no vacías de un rango. ¿Qué quiere decir? El número de celdas que tenga un elemento dentro del rango. Entonces, abrimos paréntesis, nada más nos va a contar, no nos va a contar si hay puntos o diagonales, nada más nos va a contar si hay elementos. Y el valor siempre va a ser 20. Entonces va a ser el número de elementos que hay, que tuvo de asistencias, que es el cuadrito que no se ve aquí, entre el total de asistencia. Enter. Y ahora sí, soltamos. Y obviamente como es porcentaje, tenemos que convertirlo a porcentaje. Y eso ya lo hemos visto cómo. Podemos hacerlo desde acá o desde el cuadro de diálogo. Vamos a hacerlo desde acá. Ahí está, ya lo tenemos. Desde acá podemos aumentar o disminuir el número de decimales. En este caso no queremos decimales, lo dejamos así. Entonces, este tuvo el 100% de asistencias, este el 100%, este el 90% porque tuvo dos faltas, 90 también porque tuvo dos faltas, 95 porque tuvo una falta y así sucesivamente. Por ejemplo, este tuvo 55% nada más de faltas porque tuvo varias faltas, tuvo en este caso 9 faltas, casi la mitad. Ok, muy bien. Ya terminamos con lo que son las funciones contar, sí, tanto para asistencias como faltas, y ya calculamos asistencias. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a calcular calificaciones de prácticas. Aquí si observan en este caso el encabezado es promedio de calificación prácticas, de tareas y de examen. Entonces vamos a calcular promedio de prácticas, a calcular promedio de tareas y a calcular promedio de examen, que es la función promedio. Entonces vamos a calcular primero del primer alumno, ahora sí que primero del primer alumno es igual a promedio. Vamos a calcular el promedio. Si ustedes ven, hay que colocar cada uno de los números separados por comas dentro del paréntesis. Pero la otra forma es seleccionar directamente el rango. En este caso de las prácticas nada más son de acá a acá. Cerramos el paréntesis y colocamos Enter. En el caso de la calificación de tareas es igual a promedio, igual, pero en el caso de son dos tareas nada más. Entonces vamos a seleccionar las dos tareas. Cerramos paréntesis y Enter. En el caso del examen, igual vamos a calcular promedio, es igual a promedio de los dos exámenes que se aplicaron acá. Cerramos paréntesis y Enter. Observen que ya tenemos calificaciones o los promedios de estos tres. Ahora podemos copiar y pegar todos estos al mismo tiempo. Podemos hacerlo uno por uno. El primero de promedio de calificación prácticas. Seleccionamos y autorrellenamos como lo hemos hecho hasta ahorita. O lo podemos hacer los tres al mismo tiempo, uno por uno o los tres al mismo tiempo. Los tres los seleccionamos y copiamos y pegamos o autorrellenamos, que es lo mismo. Y observen que automáticamente, por ejemplo, se calculó el promedio de los respectivos. A la mayoría, como a mí me va a aparecer este error, no hay ningún problema. Este error dice que está omitiendo celdas adyacentes. ¿Qué significa esto? Que probablemente te está diciendo que como estás calculando promedio a pero está viendo está viendo que hay números a los lados, a lo mejor lo que te dice es que se te olvidó agregar esos números. Pero no, en este caso, como nada más es un cierto rango, no le hagan caso. En este caso, lo que pueden hacer es seleccionarlo. A ver, lo seleccionamos. A ver, aquí hubo un error. Vamos a seleccionar bien. Hay que tener cuidado mucho a seleccionar este caso, si no les puede pasar lo mismo que me pasó a mí. Seleccionar el cuadrito y le damos ignorar este error para que
nos quite ese error y no nos esté molestando. Ahora en el caso del porcentaje, ¿qué vamos a hacer en el porcentaje de cada uno de los tres rubros? Por eso los pinté de colores para que se identifique el rubro. Nada más se va a multiplicar el promedio de la calificación por el porcentaje para obtener el porcentaje total. Esto es igual a el porcentaje de práctica, el promedio de prácticas por el porcentaje que vale. En este caso, el de prácticas es este. Pero recuerden que cuando copiamos y pegamos, las celdas se van a mover. Por ejemplo, ahí ya estamos multiplicando, doble clic para ver la fórmula, estamos multiplicando este por el porcentaje. Pero si yo copio y pego, que es lo que vamos a hacer ahorita, se van a mover todas las opciones. Observen, y aquí hay errores, porque miren, el primero está bien. El segundo debe multiplicar este por el 40% que está acá arriba y se bajó. El tercero está multiplicando el promedio, está bien este, pero ya se bajó otro más. Y así con los otros se va bajando. El porcentaje no se debe mover. Recuerden que debe estar fijo y se explicó en la práctica pasada. Entonces, ¿qué hacemos? Al 8, antes del 8, porque nos estamos moviendo entre filas, entonces le colocamos un signo de pesos. Le podemos colocar antes del AH un signo de pesos también. No pasa nada porque no lo estamos utilizando, pero vamos a colocárselo. Entonces de esa forma estamos diciendo que esta celda, la AH8, no se va a mover aunque copiemos y peguemos la fórmula. Entonces ahora sí ya la tenemos copiada. Y ya lo tenemos modificado. Y ahora sí copiamos y pegamos y ya no se mueve la fórmula. Y aunque para verificar el dato, observen, se está multiplicando el promedio de la práctica por el porcentaje que vale y ahora sí ya no se mueve para cualquier. Observen que ya no se mueve. Lo mismo hacemos con el porcentaje de tareas. Por el porcentaje de tareas que es le ponemos el signo de pesos acá y antes de la AH, enter y también en el porcentaje del examen, que es por cuánto vale el porcentaje del examen, hay que asegurarse que sea ese. Ponemos el signo de pesos y el signo de pesos y enter. Muy bien. Ahora sí, copiamos y pegamos estos dos o autorrellenamos. Y ahí ya se cumplen los datos. Observen que aquí son valores menores que 4 y 2, porque nada más es el porcentaje que vale en este caso. Como este vale 40%, tiene que ser menor, perdón, las prácticas valen menos 40%, el número máximo que van a encontrar aquí es 4, en el caso de tarea el número máximo 2 y en el caso del examen el número máximo va a ser 4, que es el 40%. Ahora vamos a calcular la calificación final con decimales y luego lo vamos a redondear. ¿Cómo le vamos a hacer? En el caso de decimales solamente vamos a sumar, podemos utilizar la función suma o sumar directamente más y el otro que no lo podemos ver, entonces mejor vamos a utilizar la función suma porque no se puede ver. Función suma, abrimos paréntesis y seleccionamos este y el que está atrás, que sí está seleccionado pero no se ve por la fórmula. Entonces cerramos paréntesis y le damos enter y estamos sumando estos tres. Y ahora sí, copiamos y pegamos. Recuerden sumar los tres, porque aunque no se ve aquí en la fórmula, aquí porque tapa la fórmula, sí abarca estos tres cuadritos, tanto el porcentaje de prácticas, de tareas y de examen. Ahora vamos a utilizar la función redondear, que es lo que se ve en los videos, por eso les recomiendo que vean estos videos para ver cómo están estructurados. La función redondear se aplica de la siguiente manera. Vamos a redondear este número al número entero más cercano. Por ejemplo, este es 6.3 a 6, este 7.8 a 8, este 8.4 a 8, este 6.7 a 7. Es igual a redondear. Abrimos paréntesis y nos dice que vamos a colocar el número. ¿Qué número vamos a redondear? Este que está aquí, que no se ve porque tapa la fórmula, el que dice decimales. Entonces es el AN14. AN14. Ahí está, ya se seleccionó acá, no se ve mucho, pero sí está aquí ya seleccionado. Coma. Y vamos, ¿cuántos decimales queremos? ¿A cuántos decimales queremos que redondee? Como lo queremos al número entero, entonces esto significa que no queremos ningún decimal, 0 decimales, porque el entero no contiene decimales. Y cerramos. Y damos enter. Y ahora sí, autorrellenamos. Y observen que todo
se redondeó. Obviamente tiene dos decimales, pero todos son 0,0 porque lo redondeamos al entero más cercano. Y finalmente, aquí en calificación final, y aquí vamos a poner calificación final, vamos a colocar el promedio de todas las calificaciones redondeadas. Y vamos a aplicar es igual a promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos todas estas opciones. Y ahora sí, cerramos paréntesis. Y el promedio en este caso que me da es 7.05. En cada uno de ustedes, cada grupo va a variar porque son calificaciones diferentes. ¿Ok? Muy bien, ya terminamos con las calificaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En esta última columna vamos a poner un título o el título de columna que se va a llamar Derecho a Examen. Ahora queremos que se ponga en este mismo formato. Vamos a ponerlo desde acá, ya lo hicimos. Girar texto hacia arriba. Y vamos, como no se ve todo el texto, observen qué es lo que vamos a hacer. Ajustar texto desde el grupo alineación. Y automáticamente ya se ajustó. Y ya entró dentro de toda la columna. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ayudar a los alumnos. Bueno, en este caso, esta es la siguiente columna, todavía no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente, una de las restricciones del reglamento es que debe tener cierto porcentaje de asistencias para que un alumno pueda realizar examen. Aquí ya obviamente ya realizó el examen según esto, pero vamos a suponer que no ha realizado el examen. Entonces, para que pueda tener derecho a examen, en el porcentaje de asistencia debe tener por lo menos 80%. Entonces, si tiene menos de 80%, ya no tiene derecho a examen. Por ejemplo, aquí en el caso de este alumno, no va a tener derecho a examen porque tiene menos del 80%. Ahí este tampoco porque tiene menos del 80%. Serían los únicos que no tienen derecho, pero supongamos que son varios. Entonces vamos a colocar una fórmula, la función sí. Y yo espero que ya hayan visto estos videos, la función sí, y en la siguiente columna que vamos a crear vamos a ocupar estas dos, la función y y la función o. Muy bien, entonces aquí vamos a ocupar la función sí. La función sí nos sirve para agregar o para sí, para agregar cierta información que cumpla con ciertos criterios. Por ejemplo, es igual a sí, abrimos paréntesis, si esta columna vamos a colocar la prueba lógica o el criterio, vamos a colocar una comparación, en este caso sí, esta columna que tenemos aquí es menor que 80%, ahí lo tenemos. Si esa columna es menor que 80%, colocamos la coma. Entonces, ¿qué pasa si esto es verdadero? Recuerden que vimos en clases pasadas que el mayor, menor, menor igual que, mayor igual que, son para comparar, arroja resultados verdaderos o falsos. Entonces, ¿qué pasa si esto es verdadero? Si es menor que 80%, entonces no tiene derecho a examen. Es lo que va a colocar dentro de la celda. Eso es lo que va a escribir automáticamente dentro de la celda. Recuerden que todo lo que es texto, acabamos de mencionar hace rato que vimos lo de asistencias y faltas, tiene que colocarse entre comillas, si fuera número no. Entonces, si esa columna que acabamos de seleccionar es menor que 80%, coma, que valor sí verdadero. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, coma, si esto es falso, si no es menor que 80%, entonces sí tiene derecho a examen. Entonces, como les mencioné, aquí en esta celda se tiene que escribir no tiene derecho a examen o sí tiene derecho a examen dependiendo del valor de esta columna. Entonces, aquí hacemos la comparación. Son 3 los elementos separados por comas de la función sí. La prueba o la comparación que vamos a hacer. El siguiente es qué es lo que va a suceder si esto es verdadero, por eso dice valor sí verdadero, y qué es lo que va a pasar si esto es falso, es decir, si esto resulta falso, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que escribimos? Primero es la comparación, luego qué sucede si es verdadero, y luego qué sucede si es falso separado por comas. Recuerden ver la versión de su Excel, si es punto y coma o coma.
Ok, y le damos Enter. Por ahí tenemos algún error. A ver, me faltó acá la comilla para cerrar. Observen, siempre hay que tener cuidado. Para poner texto dentro de una columna o dentro de una celda hay que poner siempre comillas. Ahí lo tenemos. Sí tiene derecho a examen. Muy bien, y ahora nada más copiamos y pegamos porque siempre vamos a comparar este. Y copiamos y pegamos. Y tiene que coincidir con lo que les acabo de decir. Vamos a hacer más chiquita esta columna para que no se salga de la celda. Ahí está. Se ve un poquito pequeño, pero sí se llega a distinguir. Por ejemplo, este del 55% no tiene derecho a examen. ¿Cuál es el otro que decía 60%? Tampoco tiene derecho a examen. Entonces, así es como utilizamos la función sí. Es importante, aquí ya se ve más pequeño, pero lo puedo hacer más grande para que se vea la fórmula. La función aquí está, sí. Primero es la prueba lógica o el criterio, la comparación. ¿Qué sucede si eso es verdadero y qué sucede si eso es falso? Eso es lo que vamos a escribir. Son los tres parámetros de derecho a examen. Muy bien. Voy a ponerlo en 100% para seguir. Para que no se vea muy pequeño, lo voy a hacer un poquito más grande y lo voy a hacer más grande la celda. Ahí está. Vamos ahora a construir una nueva columna. Vamos a seleccionar toda esta columna de derecho a examen y vamos a copiar la columna completa hacia acá, hacia la derecha, una columna nada más. Pero se copió todo completo, pero no queremos que se copie todo completo. Le damos aquí en opciones de autorrelleno, pero nada más queremos que se rellene el formato o se copie el formato sin los datos. Ahí está. Listo, ya se copió el formato nada más. Y vamos a ponerle a esta columna el título de práctica extra. De hecho, vamos a hacerlo otra vez, 2 veces porque vamos a construir 2 columnas. Aquí lo vamos a dejar tal cual porque lo podemos poner como rellenar formato solo, no pasa nada porque no teníamos datos. A una columna le vamos a poner práctica extra y a la siguiente le vamos a poner punto extra. Observen que automáticamente se colocó el formato como lo teníamos acá, ya no hubo necesidad de colocarlo porque se copió automáticamente de cómo estaba en la columna que copiamos. Ok, ahora sí, como les mencionaba hace rato, vamos a ayudar a esos alumnos que salieron muy bajo y les vamos a dar una práctica extra. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero que realicen una práctica extra para ayudar a esos alumnos que reprobaron mucho. Solo aquellos alumnos que hayan reprobado por lo menos una de las prácticas van a poder realizar práctica extra. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si reprobó la práctica 1 y pasó las 2, va a realizar práctica extra. Si reprobó 2 prácticas y una pasó, va a realizar también práctica extra. O si reprobó las 3, también va a realizar práctica extra. Pero si aprobó las 3 prácticas con por lo menos 6, ya no va a realizar práctica extra porque sí pasó todas las prácticas. Entonces solamente vamos a ayudar a aquellos alumnos que reprobaron por lo menos una práctica con una práctica que les va a ayudar a lo mejor con un punto más. Pero lo que quiero que aquí me aparezca es si realiza práctica extra, no realiza práctica extra, dependiendo de los datos que les acabo de decir. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a utilizar la función sí, también otra vez, pero anidada a la función o, en este caso. La función sí con la función o. Y por eso les recomiendo que vean este video, las funciones sí y las funciones i y o y o de la carpeta 4. Entonces acá vamos a ver igual así, abrimos paréntesis, vamos a realizar la prueba lógica, o sea, la comparación. Y aquí en esta parte es donde vamos a anidar dentro de esta fórmula o dentro de esta función, la función o. ¿Para qué nos va a servir la función o? Para comparar cada una de estas celdas. Es decir, vamos a comparar si esta celda es, en este caso, menor que 6, es decir, si reprobó, coma, si esta celda es menor que 6, coma, o si esta celda
es menor que 6, nada más. Observen que esta función O puede tener más columnas que se pueden comparar. Aquí nada más coloco 3. Aquí me coloca, por ejemplo, la función O, valor lógico 1, que es la comparación 1, comparación 2, comparación 3, comparación 4 y 3 puntitos que podemos comparar infinidad de valores. Cerramos paréntesis, nada más vamos a comparar estas 3. Ahorita vamos a ver cómo se lee textual. Entonces, esta función O va a ser la prueba lógica de la función sí. Entonces, dentro de una función tenemos otra función. Ahora, ¿qué pasa si esto se cumple? ¿Qué quiere decir? Si esta celda es menor que 6 o esta celda es menor que 6 o esta celda es menor que 6, así se lee, por eso es la función O. Si alguna de estas celdas es menor que 6, es decir, si alguna de estas marcó como reprobada, es decir, al menos de una de estas es reprobada, ¿qué sucede? Coma. Si realiza práctica extra. Entre comillas, no se les olvide. Coma. Abrimos comillas nuevamente. Si es lo contrario, si no sucede esto, si no reprobó al menos alguna de estas, entonces ponemos lo contrario. No realiza práctica extra. Cerramos comillas. Y ahora sí, cerramos paréntesis y ya se terminó. Lo leo textualmente. ¿Cómo se leería esto? La función sí es igual a si esta celda es menor que 6, que es que está marcado con azul, o esta celda es menor que 6, o esta celda que está marcada en morado es menor que 6, si alguna de estas celdas, es decir, si esta, deben de valorar mucho lo que significa o sea, al menos alguna de ellas es menor que 6, o reprobó, o si alguna de esas te reprobó, sí realiza práctica extra. Si no es cierto esto que acabo de mencionar, no realiza práctica extra. Esa es la traducción literal de esa función. Ahora sí, este sí realiza práctica extra porque reprobó 2. Y ahora sí, vamos a copiar y a pegar. Y ahorita vamos a analizar unas columnas. Muy bien, vamos a hacerla ligeramente más grande para que entre dentro de toda la columna. Ok, esta sí realiza porque reprobó 2. La siguiente sí realiza porque reprobó 1. Esta reprobó. La siguiente también realiza porque reprobó esta, la práctica 2. Esta no realiza, dice, ¿por qué? Porque sacó 6 en la práctica 1, 8 en la práctica 2 y 7 en la práctica 3, es decir, no reprobó ninguna, entonces no hay necesidad de que realice práctica extra. En la siguiente tampoco porque sacó 10, 9 y 9. En la siguiente tampoco, 8, 6 y 10. Hasta esta columna que ya tenemos una reprobada. Y entonces ella sí realiza práctica extra. Ahorita vamos a realizar un formato para distinguir cada una de ellas. Ahora, punto extra. Ahora ya ayudamos a aquellos que les va muy mal en sus prácticas, en sus calificaciones. Ahora, como los apoyamos, también vamos a apoyar a aquellos que van bien. Es decir, aquellos que sacaron las 3 prácticas arriba de 6, o sea, es decir, que aprobaron todo lo contrario a los que realizaron práctica extra, entonces van a tener un punto extra directo porque como ya se les apoyó a los que reprobaron al menos una, entonces ahora también vamos a apoyar a todos los que aprobaron todas las prácticas. Entonces esto vamos a hacer con la función sí y la función y o la función y. Es muy parecida a la función o, pero con resultados diferentes. Entonces vamos a colocar esto, es igual a sí, abrimos paréntesis y dentro de esta vamos a colocar otra función que es la función y. Abrimos paréntesis y vamos a colocar los valores lógicos. Si esta celda es mayor a 6 o a 5, en este caso no, a mayor igual a 6 es mayor igual a 6, coma, o esta celda, porque aquí ya es y, esta celda es mayor o igual a 6 y esta celda es mayor o igual a 6, cerramos paréntesis de la función y. ¿Qué pasa? Vamos a leerlo así. Si esta celda sacó mayor o igual a 6
y esta celda sacó mayor o igual a 6 y esta celda es mayor o igual a 6, es decir, las tres al mismo tiempo deben estar aprobadas, ¿qué pasa? Si tiene punto extra. Cerramos comillas. De lo contrario, si esto no sucede, es porque al menos reprobó una y entonces no tiene punto extra. Muy bien. Y cerramos paréntesis. Y enter. Copiamos y pegamos. Y ya se tiene. Entonces van a tener puntos extras aquellos que aprobaron todas las prácticas. No hayan reprobado ninguno. Entonces, por ejemplo, esta. Ella aprobó todos, entonces por eso sí tiene punto extra, la siguiente también y todas las tres siguientes también. Entonces todas estas tienen punto extra, ahí lo marca como sí, porque aprobaron las tres prácticas con por lo menos 6 de calificación. Entonces así es como funciona la función y la función sí. También les recomiendo, como ya les mencioné, que vean las funciones, la carpeta 4, la función y y la función sí, o para que comprendan un poquito más, para que empleen el tema, pero aquí ya les puse unos ejemplos muy claros de cómo aplicarlos. ¿Sale? Ok, muy bien. Vamos a aplicar formato condicional para ver cuál es la diferencia entre sí, cuáles son sí y cuáles no, nada más con un color. Ok, lo primero que vamos a hacer es aplicarle formato condicional a estas calificaciones que tenemos acá. Voy a seleccionarla y voy a irme a formato condicional. Vamos a resaltar, observen que podemos ocupar varias opciones de formato condicional. Por ejemplo, podemos resaltar celdas que sean mayores que algo, menores que algo, que estén entre ciertos valores de datos, que sean igual, etcétera. O también fecha. Entonces aquí vamos a resaltar aquellas que reprobaron, aquellas personas que hayan reprobado en su calificación final. Entonces vamos a ponerle es menor que 6. Entonces, y las va a rellenar con color, con relleno rojo y con texto rojo oscuro. Y le damos a aceptar y automáticamente rellena aquellas celdas que reprobaron nada más y ya así nos vamos a dar cuenta más fácilmente quiénes fueron los alumnos que reprobaron. Podemos hacer lo mismo con otra celda, calificaciones para aquellos que aprobaron, todo lo contrario, pero aquí son decimales, entonces vamos a aplicar la opción, vamos a aquellos que son mayor que ahora, vamos a aplicar a ellos que son mayor a 5.99. O sea, aquellos que sacaron de 6 en adelante. Y no lo vamos a rellenar con rojo, sino los vamos a rellenar con verde. Y le damos a aceptar. Y observen que ahora de verde tenemos todas las que aprobaron. Obviamente hay algunas que, porque en este caso el redondeo lo que hace es redondear de punto 5 al siguiente número, no como en el caso de las calificaciones, que nosotros del punto 5 lo bajamos. Entonces aquí va a haber algunas discrepancias. Entonces, así estos son algunos errores, pero es lo de menos. Nada más estamos aquí resaltando las funciones que van a ser útiles. Muy bien, ya tenemos cómo resaltar, cómo aplicar formato condicional de acuerdo a ciertos valores. También lo podemos hacer con otros, con escalas de color o barras de datos. Por ejemplo, vamos a la práctica 1, vamos a poner barritas de datos. Vamos a toda la toda la columna de práctica 1, vamos a darle un formato de condicional, barras de datos. Podemos darle de cualquier color, de acuerdo al dato que se tenga, se va a rellenar la celda. Por ejemplo, si yo le pongo azul, observen que el 10 está totalmente relleno y entre más bajo se rellena menos la columna. Es como una gráfica de barras, pero vertical. En el caso, vamos a ver otro, vamos a seleccionar la de práctica 2. Podemos ver en este caso las escalas de color. Por ejemplo, en este caso, de acuerdo a la calificación que tengamos, nos va a poner el color. Por ejemplo, el 10 es color verde y el 4 es rojo, que es la menor calificación que hay. Entre más cerca del 10 es un color verde cercano al 10 y entre más cercano al 4 se acerca más al rojo, es un color correspondiente. Y también tenemos iconos, vamos a seleccionar la práctica 3. Podemos rellenar con conjuntos de iconos, de acuerdo a la calificación que se tenga también, un circulito o valores diferentes.
Entonces, de acuerdo a los valores que tengamos, aquí por ejemplo no se puede ver porque cuando le salgan estos gatitos, estos símbolos de gatito, es porque los datos no entran dentro de la celda, nada más los hacemos más grande y ya se ve el dato dentro de la celda. En cualquier momento que le salgan esos símbolos de gato es porque el valor no cabe dentro de la celda, entonces tenemos que hacer más grande la celda. Muy bien, ahora en derecho a examen vamos a colocar un formato, vamos a resaltar aquellos que no tienen derecho a examen porque tienen menor del 80%. Entonces vamos a seleccionar toda esta columna. A todos no tienen derecho a examen, vamos a formato condicional, vamos a administrar reglas. En este caso podemos agregar nueva regla. Aquí si tuviéramos más reglas nos van a aparecer, vamos a poner nueva regla. Podemos agregar diferentes tipos de regla, por ejemplo, aplicar formato a todas las celdas según sus valores, aplicar formato únicamente a celdas que contengan, formato únicamente a valores de rango inferior y superior y otros tipos. Entonces, en este caso vamos a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan la palabra no tiene derecho a examen. Que contengan, que sea igual a no tiene derecho a examen. Vamos a aplicarle un formato. Aquí ya no tiene un formato preestablecido. Vamos a formato. Por ejemplo, vamos a colocarle en tipo de letra negrita, aquí en fuente. Y un color de letra morado, por ejemplo. Y en relleno vamos a colocar el morado, pero vamos a buscar más colores de ese morado. Primero se tiene que seleccionar para buscar colores similares. En personalizado, lo aclaramos un poquito más. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y automáticamente ya nos sale la vista previa, así. Y ahora sí le damos a aceptar. Y así nos tiene que aparecer. Y le damos a aceptar. Y nos resalta aquellos que no tienen derecho a examen nada más. Lo mismo hacemos con este, pero en este caso vamos a resaltar aquellos que sí realizan práctica extra. Entonces exactamente el mismo procedimiento. Agregamos una nueva regla. Aquellos que sea igual a si realiza práctica extra. Aquí vamos a colocar si realiza práctica extra. Un formato, vamos a seleccionar un formato, por ejemplo, este azul. En el caso de relleno, porque en relleno debe ser uno más claro, y en fuente vamos a colocar un azul más fuerte y en negrita. Y le damos a aceptar, se tiene que ver así. Le damos a aceptar y finalmente le damos a aceptar. Y ya se marca aquellos que dice sí realiza práctica extra. En este vamos a remarcar aquellos que dice sí tiene punto extra. El mismo procedimiento exactamente. Igual a sí tiene punto extra. Vamos a realizar el formato, negrita, un color de texto. Vamos a elegir este en café. Y ese mismo café, pero más claro. Y le damos a aceptar, ya se ve acá. Le damos a aceptar y ahí está. Ya tenemos el formato condicional para estas tres columnas. Muy bien. Ok, ya terminamos con el formato condicional, cómo lo podemos aplicar, ya vimos varias fórmulas. Ahora vamos a ver filtros, cómo aplicamos filtros y para qué nos va a servir los filtros. Vamos a seleccionar desde práctica 1 hasta punto extra y nos vamos a ir a ordenar y filtrar y le vamos a aplicar filtro en la ficha inicio, obviamente. ¿Para qué nos sirve? Ya le aplicamos filtro, nos aparecen estas flechitas para, por ejemplo, me voy a la columna de derecho a examen. Desplegamos acá y me aparecen todas las opciones de la columna, como nada más no tiene derecho a examen y si tiene derecho a examen, quiero que me aparezcan todos aquellos alumnos que no tienen derecho a examen y le doy a aceptar. Y me aparecen solamente aquellos alumnos que tienen derecho a examen. Obviamente aquí me aparece que realicé este filtro. Puedo borrar el filtro para que aparezca todo. Ahora acá en práctica extra, quiero que me aparezca acá. Puedo quitar la selección de todos. Y quiero que me aparezca aquellos que sí realizaron práctica o que sí van a realizar práctica extra. Le doy a aceptar. Y me aparecen aquellos que realizaron práctica extra. Le quito el filtro. Obviamente le puedo aplicar, por ejemplo, acá quiero que me muestren todos los que no realizaron práctica extra. O aquellos, perdón, que sí realizaron práctica extra, pero también que sí tienen derecho a examen. Dos filtros al mismo tiempo.
perdón, que sí tienen, que no tienen derecho, perdón, que son aquellos que, para que resalte en este caso. A ver, ahí está. Y solamente van a aparecer estos dos con estos dos filtros que acabamos de aplicar. Podemos borrarlo, vamos a borrar este filtro y este filtro. Y así podemos filtrar en el examen práctico aquellos que tuvieron nada más 8, 9 y 10 de calificación. Y ya me sale acá, solamente aquellos que tuvieron esa calificación y así los filtros que nosotros queramos ver de ciertos alumnos. Esto funciona también cuando tenemos cientos de alumnos y lo podemos visualizar directamente desde acá. Ahora, lo queremos imprimir, pero ¿qué pasa si lo queremos imprimir? Observen, yo quiero imprimir todo el Me voy a archivo, imprimir, y no se puede ver porque está mal configurado nuestro documento. Entonces vamos a ponerlo para que se pueda visualizar. Vámonos a disposición de página. La orientación la vamos a poner horizontal y en tamaño oficio. Aún así, si yo me voy a archivo imprimir o control P, no se ve todo, está muy grande. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reducir la escala. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro formato se va a contraer de tal forma que tiene que entrar dentro de nuestra hoja tamaño oficio. Entonces ahorita está al 100%. Si lo hacemos más pequeño, observen que va a pasar. Le voy a dar menos. Observen que aquí apareció una línea punteada. Esta línea punteada significa que es el límite de nuestra hoja. Y más abajo, si me voy, debe haber una línea punteada horizontal. No la veo bien, me voy por acá. Aquí está la línea punteada horizontal, que es el límite horizontal de nuestra hoja. Entonces vamos a darle, vamos a disminuir la escala de tal forma que esta línea punteada quede hasta acá, que es donde debe abarcar nuestra hoja. Entonces vamos a darle 90%, ya se recorrió para acá la línea punteada. Vamos a darle 85, ya se recorrió. 80, ya está, se recorrió hasta acá. Vamos a darle más. 65, 60, ya está hasta acá. Vamos a darle 55 y 50. Pero el 50 ya se vino hasta acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito más pequeñas estas celdas, a ver si entran en 55%. Un poquito más pequeño por acá. Ligeramente más pequeño. Vamos a ponerle un tipo de letra un poquito más pequeño para que pueda entrar. Y hacemos... Ahí está, ya está la línea punteada exactamente al final de punto extra. Ya lo acomodamos de tal forma que aparezca. Nada más hicimos un poquito más grande los textos. Y la línea punteada horizontal está acá, que abarca exactamente igual nuestra hoja. Ahora sí, si me voy a control P o imprimir, ya me va a aparecer toda la hoja y les tiene que aparecer de esta forma la hoja al momento de querer imprimir. ¿Sale? Entonces al final ya le sale toda la hoja una vez que seleccionamos esto. Ahora vamos a definir nuestra área de impresión. Seleccionamos todo lo que vamos a imprimir, en este caso todo lo que queremos que se imprima. Hasta acá nos vamos a ir a disposición de página, área de impresión y establecer área de impresión. ¿Qué es lo que permite esto? Que al establecer la área de impresión, aquí se ve la división del área de impresión. Esta es muy diferente a la línea punteada. En este caso está más remarcada, es una más gruesa que las demás. Aquí se ve la horizontal. Esto nos va a permitir que si tenemos un texto por acá dentro de fuera del área de impresión, no se va a imprimir, solamente lo que definimos como área de impresión. Así es como terminamos esta práctica de lista. Vamos a realizar una pequeña práctica de esta lista más, que es muy pequeña, pero esta es un poquito larga debido a todos los elementos que tiene. Son fórmulas, formato, funciones, pero es muy importante que la realicen y sobre todo vean todos los videos que les acabo de mencionar. Probablemente sí se comprenda bien las fórmulas que acabamos de utilizar, las funciones, pero sí es importante que vean esos videos ya que explican un poquito más detallado en qué consiste cada una de esas funciones. Yo se las expliqué un poquito más práctico, más aplicado a lo que es nuestra área, en este caso de cómo calcular, cómo se puede calcular promedios, cómo se puede aplicar al ámbito escolar en este caso.
para que comprendan más estas funciones. En el siguiente video vamos a ver unas funciones que se llaman búsqueda vertical y búsqueda horizontal. Y finalmente otras prácticas, otra práctica estadística para, para aplicar a tablas de frecuencia. ¿Sale? Es las últimas prácticas que vamos a realizar. Nos vemos en la siguiente práctica y hasta luego.